Le voy a pedir que estemos abriendo el libro de Génesis 3. ¿Quién no conoce Génesis en el Antiguo Testamento? Cuando lo tengan, me dicen amén y vamos a leer el 3, Génesis 3. Amén. Bueno, es un poquito largo. Si quieren, los que no tienen Biblia, lo pueden leer en la pantalla. Dice: la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto el que no nos permiten comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos, de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera, pero me cuesta leer pues no veo, higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: porque lo has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre el hombre y la mujer. Voy a saltarme un poquito. Y luego al final termina con que le dijo al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra maldita será por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. ¿Cuánto hemos escuchado esta enseñanza? ¿No? Bueno, yo a esta enseñanza le puse la importancia de los límites. Los límites muchas veces están ligados a la obediencia. En mi Biblia, aquí arriba dice el hombre y la desobediencia. En algunas Biblias le aparece ese título, ¿no? Entonces los límites están ligados con la obediencia, ya que la obediencia surge precisamente cuando se sobrepasan los límites. En la Biblia el término límite tiene dos significados principales. Por un lado se refiere a las fronteras geográficas o territoriales que Dios estableció, y por otro se refiere a los límites divinos, morales y espirituales que Dios estableció para proteger a la humanidad, o sea, a todos nosotros. ¿Para qué? Para mantener el orden y guiar el comportamiento correcto del ser humano, así como también cuando nos dijo acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Y estos límites no buscan restringir nuestra libertad. No porque Dios puso límite, Él no quiere que tú seas libre. No busca restringir la libertad, sino que nos ofrece seguridad y bienestar espiritual, físico y emocional. ¿A cuánto les gustan los límites? Yo creo que hay personas que no les gustan, ¿no? A algunos nos gusta pasarnos de la raya, ¿no? Entonces, los límites que ponemos en nuestras vidas muchas veces nos permiten vivir en paz, en seguridad y en armonía. Sabemos que desde la creación, lo que acabo de leer yo, Dios mismo estableció estos límites. Se lo dijo lo vemos también
en Job y en Génesis 1, cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Aquí vemos este tipo de límite que se refiere a las fronteras geográficas, porque separó. Él dijo, aquí tienes tu límite, al agua. Imagínate si Dios no hubiese puesto esos límites geográficos, el mundo sería un caos. Porque al principio decía que estaba todo desordenado. Vemos que en Génesis, como separó las aguas, dio una orden. Pero, ¿qué hubiese pasado si Él no hubiese puesto estos límites? Dice que la tierra al principio estaba desordenada, ¿no? Imagínate, cuando no hay límite, habrá un desorden total, un caos total en el mundo. Dios es un Dios sabio. Como padres, en nuestras casas ponemos límites, ¿no? Aquí no se hacen las cosas que me da la gana, lo que te da la gana. No, hay límites, porque Dios creó esos límites divinos, que son morales y espirituales. ¿Para qué? Para proteger a la humanidad, para poder protegernos a nosotros. Entonces vemos aquí en Job 38:10, dice, nos recuerda cómo Dios puso límite al mar, diciéndole, hasta aquí llegarás y no pasarás de aquí, y aquí se tendrá el orgullo de tus olas. Y esto nos ilustra que el Creador, que nuestro Dios opera con definición, y una de las características que separa también de su creación y la de sus hijos. O sea, Él separa la creación del mundo y la creación de sus hijos. Entonces también vemos en otro caso también los 10 mandamientos en Éxodo 20. Dice que Él proveyó esto para poder protegernos. No porque, que Dios es malo, puso los 10 mandamientos para que nosotros andemos atados y estemos esclavizados a cumplirlo. Vemos que ese era en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia. No digo de que está todo permitido ahora, voy a ir por partes. Entonces vemos que en Génesis, Adán fue creado con limitaciones innatas de un ser humano, como todo, ¿no? En el jardín del Edén, cuando Dios le especifica a Adán que no debería de comer del árbol del bien y el mal, dejando claro hasta dónde ellos podían llegar. Hasta aquí tú llegas, no puedes pasarte de aquí. Cuando muchas veces le decimos a nuestros hijos, tienes que llegar a las 12. ¿Qué hacen ellos? Llegan después de las 12. ¿Eso qué es? Desobediencia. Por eso dije yo que los límites están ligados con la obediencia. Entonces le ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, todo árbol, le explicó bien claro, todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día del que comas ciertamente morirás. Aunque estaba hecho Adán a la imagen de Dios, no era Dios, no podía hacer lo que él quería. Claro, ellos fueron engañados porque la serpiente dijo, vas a ser como Dios. Pero ellos no, ellos tenían unos límites, unas limitaciones innatas del ser humano que Dios las puso en nosotros. Aunque el pecado en ese momento, en ese comienzo no estaba presente, el tema aunque el pecado no estaba presente en ese momento, había límites. Entonces, en aquellos días, en los primeros días a lo mejor no habían límites, porque vemos de que el mundo estaba todo desordenado cuando ya Dios empezó a poner orden. También los límites también requieren que seamos también orden. Dios trajo los límites para también ordenar nuestra vida. Entonces, si los límites sí lo estaban aquel tiempo, ¿no? Por eso le dio unas instrucciones, de este árbol no puedes comer. Están muchas veces los límites ligados con el pecado, ¿vale? No siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces, les dijo que ellos debían de abstenerse del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el Señor les dio la libertad para permanecer dentro de sus límites. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo sobrepasaron. ¿Cuántos de nosotros sobrepasamos a lo mejor los límites de velocidad? Los que conducimos, por 10 que te pases, te multan. Me llegó una multa por 10 que me pasé, 80, 85. Todo
todo límite que nosotros sobrepasamos y nos pasamos la raya, todo va a tener su consecuencia. Imagínate si en las leyes de tráfico no hubiera límites, no hubiera normas, no hubiera nada. Habrían choque a cada rato. Aunque los hay ahora. ¿Pero por qué? Porque la gente no respeta los límites. Límite de velocidad, las restricciones, las señales de tránsito. Entonces, por eso, Dios le dio la libertad para que ellos permanecieran dentro de sus límites, pero ellos eligieron, hago lo que quiero, total, le hago caso a la serpiente. Y eso pasa muchas veces. Dios nos dice una cosa y el enemigo nos dice otra. Y por lo general, como seres humanos, tendemos siempre a escuchar lo malo antes que lo bueno. Tendemos a lo mejor a prestar más oído a las cosas que Satanás nos dice que lo que nos dice Dios. ¿Saben lo que pasa? Que a dónde nos ataca Satanás primeramente, a nuestra mente. Le dijo a Adán, come si no va a pasar nada. El hombre, claro, dice que el fruto era apetitoso, lo vieron, que se veía, qué bueno. ¿Qué pasa con la tentación? Eso es exactamente lo que pasa con la tentación. Entonces, ellos, Adán y Eva, decidieron sobrepasar el límite y cayeron en pecado. Entonces, la respuesta a la revelación que Dios hizo de su pecado, ¿qué fue? Culpar al otro. Somos personas que siempre andamos buscando excusa o justificarnos con alguien. No, es que fulanito tal me hizo caer. No, es responsabilidad tuya. La responsabilidad era de Adán, que no debería haber pasado los límites. No, es que la mujer que me diste me dio a ofrecer. Y la mujer, no, es que la serpiente. Y así somos como seres humanos. No, es que por culpa de él yo caí. No, es que por culpa de este, no. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Los límites limitan los comportamientos destructivos. Y por eso tanto Dios como la sociedad tienen leyes y consecuencias para aquellos que las sobrepasan. Entonces, algunos límites también fueron tejidos en nosotros a propósito por Dios. Por ejemplo, en Salmo 139:14 dice: te daré gracias porque asombrosa y maravillosa he sido hecho. En su sabiduría y bondad, Dios limitó nuestra capacidad. Como seres humanos somos limitados para que pueda Él obrar. ¿Vale? Entonces, Dios hizo los límites también a propósito para nosotros mismos. Y la mayoría de nuestros problemas vienen porque no hemos aprendido a poner límites. Imagínate si Adán y Eva, vamos a dejarle la responsabilidad a Adán, que era el hombre, la cabeza. Si Adán no hubiese sobrepasado los límites, ¿hubiesen habido las consecuencias que hubo? Yo creo que no. Y es lo mismo para nosotros. Muchos de nuestros problemas vienen porque no hemos aprendido a poner límites adecuados. Los límites nos brindan seguridad, estructura y bienestar. Dios quiere que nosotros vivamos vida en abundante, vidas en paz y en armonía. Entonces, la clave de todo esto es ir a la palabra donde Él ha presentado ciertos parámetros para que nosotros podamos vivir. ¿Qué necesitamos? La Biblia es un manual que tiene una palabra para todos, para jóvenes, adultos, madre, abuela, para todos. Entonces, la importancia de establecer límites claros que protejan nuestra vida espiritual y emocional. Los límites no son barreras para alejarnos de las personas, no. Tú dices, no, pongo un límite con esta persona y me alejo. No solamente significa eso, sino una manifestación de sabiduría y de obediencia al Espíritu Santo. Muchas veces tenemos que poner límite en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en los trabajos, en todo lugar. Yo digo que la única persona o en el único lugar donde tenemos que romper los límites, no lo tomen a mal, cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas, porque a veces nosotros le limitamos al Espíritu Santo obrar. Pero sí, a veces no ponemos límite en cosas que nos hacen daño, pero sí ponemos límite en cosas que son saludables para nosotros. Por ejemplo, en la obra de Dios. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, tú le limitas. No, Señor, hasta aquí tócame, aquí no. Le limitamos.
Limitamos al Espíritu Santo, limitamos a la presencia de Dios, que se mueva. Ahí no podemos limitar al Espíritu Santo. Tenemos que dejarle que Él fluya. Por eso es el problema de todo ser humano, que ponemos límite para ciertas cosas y para otras no. Para el pecado muchas veces no ponemos límite, pero para que Dios obre en nuestras vidas, le decimos, para un momento, no Señor. Aquí esta área no me la toques. Yo soy así y me voy a morir así. No. Entonces, así como Jesús estableció límite en sus relaciones y en su ministerio, muchas veces veíamos a Jesús retirándose a esos lugares solos. Imagínate, los discípulos a lo mejor querían pasar todo el día con Él. Es que Jesús, vamos aquí, vamos allá. Él decía, espérenme, voy a orar. Él ponía un límite. Me voy a orar, me voy a ir a descansar. ¿Acaso Jesús no descansaba? Claro que sí. Y muchas veces Jesús hizo eso. Debemos de aprender y a discernir hasta dónde debemos llegar y cuándo decir no. No dejas de ser mala persona por decir que no. O para algunas cosas nomás podemos decir que no. ¿Vas a ir al culto? No. ¿Vamos a la playa? Sí. Dios nos dio la libertad de elegir los límites, los pones tú. Dios ya estableció parámetros para que nosotros podamos vivir. Los límites pueden ser utilizados de manera saludable o pecaminosa. ¿Cuándo se utilizan los límites de una manera dañina? Por ejemplo, Vicky y Víctor, que son líderes de alabanza, les dicen, voy a ocupar a mi hijo, a Daniel. Daniel, has llegado tarde. Daniel, has llegado tarde a los ensayos. Ya está, hay un límite. Daniel, has llegado tarde, por lo tanto, no vas a tocar. Es un límite saludable. Claro, ¿sabes por qué? Porque lo está haciendo responsable para el día de mañana que él vaya a su trabajo, vaya a cualquier lado y él aprenda a ser responsable, que hay que llegar puntual. ¿Y cuándo es dañino? Cuando lo utilizamos para manipular o controlar. Eso es dañino. Porque por eso digo, hay límites que son saludables y también son algunos dañinos. Entonces muchas veces estamos protegiéndome a mí y estoy protegiendo a mi prójimo. ¿Para qué? Porque ellos le están enseñando para que el día de mañana ellos sean personas responsables a donde quiera que vayan. Yo creo que ese límite no está mal. Como padres limitamos, ponemos límite en nuestro hogar. Aquí se hace esto y hay reglas y hay normas y si no las cumples, pues tendrás consecuencias. Siempre le digo a mis hijos, la desobediencia trae consecuencias. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Los límites tienen que ver con asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Dios nos da la libertad de elegir, de vivir dentro de sus límites o vivir fuera de sus límites. Nosotros decidimos. Cuando nosotros vivimos fuera de los límites de Dios, significa asumir las consecuencias. Significa asumir las consecuencias. Vivir dentro de los límites de Dios trae bendición, porque la obediencia trae bendición. Entonces, cuando nosotros vivimos fuera de ello, trae destrucción y muerte para nuestras vidas. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El Señor le dijo en Deuteronomio 30:19, dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Hoy estamos en el Nuevo Testamento, pero ahora nos dice en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí tú tienes que escoger. Esto que estoy haciendo, ¿es de edificación para mi vida? Bien. ¿Esto que estoy haciendo es dañino para mi vida? Pues tú tienes que escoger. Dice en Gálatas 1:10, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, decía Pablo. ¿A quién estamos tratando de agradar? ¿Al mundo o a Dios? A veces nos pasa eso, ¿sabes por qué? Por no aprender a decir que no.
Queremos tener el favor de todo el mundo. Pero, ¿por qué no buscamos mejor el favor de Dios? Este versículo que acabo yo de leer dice que nos permite comprobar que Dios nos da la libertad de elegir el camino que nosotros debemos de andar. Tú eliges, nadie puede escoger por ti. Dios no va a escoger por ti, porque Él nos dio la libertad y nos dio el libre albedrío para escoger del bien, el camino de bien o el camino del mal. ¿Quieres andar dentro de los límites de Dios o quieres andar lejos de los límites de Dios? Es algo que tú decides. Y desde una perspectiva bíblica dice que los límites se relacionan al autocontrol y están directamente relacionados, ya que los límites actúan como barra protectora y el autocontrol es la herramienta que nos mantiene, o sea, es la herramienta que nosotros utilizamos para mantenerlas. Por eso dice en Tito, no lo tiene, parece ahí, dice, se nos instruye a apartarnos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría, con devoción. Entonces, el autocontrol, ¿sabes qué es lo que es el autocontrol? Eso está en Gálatas, que es uno de los frutos del Espíritu. Y si nosotros no estamos teniendo ese autocontrol para decir no al pecado, tenemos que pedirle al Espíritu Santo y no limitarlo para que Él empiece para que podamos empezar a dar ese fruto del autocontrol. Mira, Adán y Eva se tentaron y cayeron. No tuvieron autocontrol ellos. Jesús cuando fue al monte, cuando fue tentado, Satanás, ¿cuántas veces lo tentó? Le dijo, estaba en ayuno Jesús y le dijo, si tiene hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, ¿cómo respondió? Fue determinado. No solo de pan vivirá el hombre. Y cada cosa que le decía Satanás, él le respondía. Él empezó a poner límite. No, la palabra dice esto. No, la palabra dice este otro. Jesús, siendo hombre, tuvo autocontrol. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo y no limitar al Espíritu Santo. Ese es el problema, que muchas veces caemos en la tentación. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y muchas veces vivimos nosotros para nuestros propios deseos. Y ahí es donde le damos muchas veces rienda suelta a nuestra vida. Los límites representan las decisiones que hacemos diariamente, usualmente entre el bien y el mal. Romper los límites muchas veces nos puede mandar a nuestra vida en un rumbo totalmente destructivo que no vamos a querer. Entonces está la decisión en ti. Yo creo que Dios nos dio el conocimiento de saber qué es lo que es bueno para mi vida y qué es lo que es malo. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nosotros le tenemos que poner límites a Satanás. Muchas veces nosotros le damos autorización, le damos permiso legal para que Él bombardee nuestra mente. El martes hablábamos con las mujeres acerca de los pensamientos. Muchas veces es difícil controlar y limitar lo que queremos pensar y lo que no queremos pensar. Pero nosotros, tú te decides lo que tú quieres pensar. Yo le decía, si yo quiero pensar que estoy en la playa, yo me voy a pensar que estoy en la playa. Pero si yo dejo que el enemigo y no le pongo límites a lo que yo quiero pensar, el enemigo va a empezar a bombardear tu vida. Dice, someteo a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a hacer él? Va a huir, porque va a saber que contigo no puede. Limita tus pensamientos, limita al enemigo los pensamientos, sino que empieza a escuchar, dice la palabra, que lo que tenemos que pensar es lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre. En esto pensad. Dios nos dio la herramienta. Entonces limitemos a que el enemigo comience a bombardear nuestra mente. Es importante aprender los límites desde nuestra infancia. Yo creo que muchos de nosotros a lo mejor nos faltó eso, que no nos pusieron límite cuando éramos pequeños y ahora nos cuesta a lo mejor obedecer, nos cuesta someternos, pero si nosotros los que tenemos niños pequeños les enseñamos desde pequeño, es más fácil aprender los límites en el resto de su vida. Ahora ya nosotros estamos grandes, tenemos que aprender de nuevo. Pero qué mejor
es cuando se aprenden los límites cuando son pequeños. Cuando el niño va a hacer algo que no corresponde, tú le dices, no, no. A veces los niños le preguntan, ¿cómo te llamas? Dicen, no. Porque tantas veces que lo escuchan, no. Ahí nosotros estamos enseñándole límites a nuestros hijos. Porque le amamos, queremos protegerle, porque el día de mañana que son adultos, ellos van a ser seres que se van a frustrar cuando alguien les diga no. Y van a vivir vidas desordenadas, vidas al límite, porque nadie le dijo, esto no, hasta aquí llega, hasta aquí hay una raya y no te puedes sobrepasar. Entonces traen consecuencias. No es pecado decir no a algunas cosas. Claro, al pecado tienes que decir no, pero hay cosas que no son buenas. Por ejemplo, si venía a la iglesia, no va a decir no. La obra de Dios, no. Hay veces que es necesario decir no a alguien que está cruzando los límites personales de manera dañina y destructiva. Ahí tú tienes que decir no. Muchas veces creemos porque somos cristianos no podemos decir que no. No, pero es que si no van a pensar y no sé qué. ¿Estás agradando a Dios o a los hombres? ¿No? Debemos disponer a las personas cuando están en tiempos de crisis, pero no disponer de nuestra exigencia. Una vez llegó una persona aquí y nos estaba exigiendo que teníamos que darle comida. No teníamos comida. Pero yo puedo ser sabia y decir, no, ahora no puedo. No pasa nada. Yo siempre le digo a las mujeres que he hablado, no pasa nada que tú digas que no. Yo lo aprendí porque vi que muchas veces por decir sí a todo, cuando nuestro corazón dice que no, eso daña nuestro corazón, daña nuestras emociones, daña nuestra vida espiritual, porque llega un momento que tú explotas de tantas cosas que llevas encima que no aprendes a poner límites. Entonces, decir sí por miedo al rechazo muchas veces decimos, es que si yo le digo que no, no me va a querer hablar más en la vida. No, pues problema de esa persona si no te quiere hablar más. Los jóvenes en los colegios, es que si no haces esto no vas a ser más mi amigo. Pues me da igual. Aprendan a poner límites. Les van a ofrecer, el mundo está ofreciendo así, la droga, el alcohol. Ustedes tienen que aprender a tomar decisiones. ¿A dónde te lleva eso? A nada bueno. A nada. Así que tienen que aprender porque están experimentando. Y muchas veces por permanecer, por querer ser parte de la sociedad, le decimos a todos sí. Y luego vienen las consecuencias. Entonces, ¿para qué sirven los límites? Primero, dice, sirve para la protección y el bienestar. En Proverbio 4:23 nos exhorta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y este es un versículo, es un llamado directo a establecer límites internos para proteger nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro espíritu de influencias dañinas para la protección y el bienestar de nuestra vida. Número 2, los límites también protegen nuestras relaciones. Jesús en Mateo 18:15, Él estableció un proceso claro de abordar los conflictos entre hermanos. Hay un versículo que dice que si tu hermano ha pecado, habla con él. Y si no te escucha, llama a otro. Pero aquí Dios nos está enseñando que protege nuestras relaciones. Si nosotros arreglamos los conflictos y hablamos, mira, te has sobrepasado la línea, me has ofendido, hay que poner un límite. Y eso va a mantener nuestras relaciones. Pero si no ponemos el límite en nuestras relaciones, van a ser dañadas y los perjudicados van a ser nosotros y los que están a nuestro alrededor. Los límites para el crecimiento espiritual y personal. Como dije yo que los límites está arraigado con el autocontrol y vimos de que el autocontrol es parte del fruto del Espíritu. Entonces, con esto le permitimos vivir de manera disciplinada y conforme a la voluntad de Dios y no a nuestros impulsos. Vemos el ejemplo de José. ¿Quién conoce a José de la Biblia, no? Cuando él fue a la casa de Potifar, dice que la mujer le tentó. Todos saben esa historia, ¿no? O la tendré que contar. ¿No? ¿Y qué es lo que hizo él? ¿Tú crees que a lo mejor, a ver si lo vemos ahora, la actualidad,
Si hubiese pasado una cosa así, la mujer le hubiese dicho, mira, eres poco hombre, no quisiste meterte conmigo, o eres del otro bando, o quizás qué cosa le hubiesen dicho. Pero dice que José, dice que él huyó, no porque era cobarde, porque él sabía su límite, porque sabía que si se metía con la mujer iba a ser perjudicial para él. Su testimonio iba a ser dañado, su vida. Entonces, José mantuvo ese límite. Hey, hasta aquí llega, me voy. Si veo que la tentación está ahí mismo, no juguetees, apártate. Sometió a Dios y el diablo huirá de nosotros. Entonces vemos de que los límites para el crecimiento espiritual y personal, porque sabes que se nos puede destruir la vida si nosotros no ponemos límite en este tipo de cosas, sobre todo los hombres. ¿Cuántas personas, cuántos ministros han querido dañar sus vidas acusándoles de que lo han visto en un adulterio, lo han visto con alguien? Entonces, mejor para evitar ese tipo de cosas tenemos que poner límites. No es que los pastores ni los líderes ni van a dejar de hablar con mujeres, no, pero hay que hacer las cosas de una manera bien y saludable. Los límites en nuestro descanso, una pausa de trabajo, de reposo, fomenta la salud física, mental y espiritual. Es un límite contra el agotamiento. Hasta aquí digo. Hay una cosa que siempre le digo a mi esposo, le digo, tenemos que aprender a separar lo que es urgente e importante, porque es que si no, no paramos. Yo respeto, y me van a perdonar, yo respeto mi hora de descanso. Yo desconecto el teléfono en la noche, porque si no, no descanso. Soy ser humano, necesito descansar. Jesús, después de un día de predicar, de caminar por ahí, ¿a dónde se iba a la casa de Pedro? A descansar. Él respetaba, tenía sus límites. No porque los discípulos a lo mejor decían, no, es que tenemos que trabajar. No, porque ¿qué pasa? Que si siempre estamos ahí, trabajo, luego el cuerpo no nos responde. No somos eficientes. Dios creó el descanso. Si Él mismo cuando creó el cielo y la tierra, al séptimo día, ¿qué es lo que hizo? Descansó. Entonces vemos de que también el amor como marco de los límites. En Mateo 22 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica respetarnos y establecer pautas que honren la dignidad de todos. Yo porque te amo, te voy a dejar. Si yo no me sé amar, yo difícilmente voy a poder amar a mi prójimo. ¿O no? Yo no le había prestado atención a este versículo hace mucho tiempo. Y yo decía, bueno, yo amo a mi prójimo, pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si tú amas a tu prójimo de tal manera, tú te amas a ti, ¿o no? Pero muchas veces renunciamos a nuestras cosas por amor al prójimo. Por eso te digo, no está mal, pero siempre hay que poner límites saludables. Entonces, poner límites es un acto de amor hacia ti misma y hacia los demás. Y la Biblia nos muestra claro. Lo mismo que dije yo con los hijos. Ponemos límites. ¿Por qué? Porque para que ellos sean límites, van a ser límites saludables. Jesús mismo, como dije yo anteriormente, que Él nos demostraba la importancia de poner límite cuando Él se alejaba, cuando Él también le dijo al joven rico, el joven rico se acerca y le dice, Jesús, ¿qué es lo que debo de hacer para ganar la vida eterna? Él le dice, he hecho esto, pero has hecho esto y esto. Y le dijo, anda y ve lo que tienes y véndeselo a los pobres. Le puso un límite, pero ¿qué hizo él? Se fue triste. Él tenía la decisión de aceptar los límites o de rechazarlos, pero él los rechazó. Entonces vemos de que en esencia los límites no son barreras que aprisionan, para que lo tengan en cuenta, sino marcos divinos que nos liberan. Muchas veces cuando nosotros ponemos límites nos van a liberar de relaciones tóxicas, de amistades tóxicas, pero tenemos que poner límites. Son un regalo que Dios nos dio para nosotros podamos florecer en este mundo caído. Y las consecuencias de una vida sin límites. Vamos a ver algunas de las consecuencias. En Mateo 10, 16, Dios nos hace un llamado a la prudencia. ¿Lo tienes? Dice, miren, les envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpiente e inofensivos como paloma.
en otra versícula me dice que seamos prudentes. Este es un llamado que Dios nos hace y la consecuencia de una vida sin límite. Primero, hay un desorden y caos en el ser, en nuestro ser interior. Lo podemos ver al principio de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, Dios tuvo que establecer parámetros, límites para traer orden, ¿no? ¿Por qué digo yo que cuando nosotros fallamos en establecer límites claros en nuestras vidas, tanto interna como externamente, abrimos la puerta al desorden y a la confusión, como vimos al principio, ¿no? Otra de las consecuencias, antes de pasar a la segunda, dice Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sin muro, una ciudad es vulnerable a cualquier invasión, sin autodisciplina, sin límites. Nuestra alma se vuelve muchas veces susceptible al estrés, a la ansiedad, a ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos como aquella ciudad sin muros. 1 Corintios 14:33 lo tiene. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de desorden ni una vida de confusión, sino que quiere que vivamos vidas en paz. El segundo punto, Dios quiere los límites, dañan las relaciones. Hay un desgaste emocional. La ausencia de límites en nuestras interacciones con los demás puede llevar a un ciclo de explotación, resentimiento y codependencia. Sin la capacidad de decir no. Muchas veces no tenemos la capacidad y nos da vergüenza decir no. Entonces decimos todo sí. Entonces nuestras relaciones se van dañando y nuestro desgaste emocional también. Y si nosotros no estamos bien emocionalmente, es difícil que podamos servir a Dios. Dice su palabra que decía, no me acuerdo el nombre, que en el versículo donde está, dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En el alma están nuestras emociones y tenemos que cuidarlas. Susceptibilidad al pecado y desvío del propósito. Los límites espirituales son esenciales para proteger nuestro corazón. Por eso decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón de cosas dañinas, ¿no? Hay un límite, un corazón sin límite y un corazón expuesto está propenso a conformarse a este siglo transformado. Dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino que renovemos nuestra mente, ¿no? El número 4 dice agotamiento y esterilidad en el servicio. Incluso muchas veces en el deseo de servir a Dios y a los demás, la falta de límites puede traer consecuencias. Puede traer consecuencias. No digo que no sirvan a Dios. Los músicos tienen derecho a tomar su descanso. Nosotros tenemos derecho a tomar nuestro descanso. Y no por eso voy a dejar de servir a Dios. Es algo saludable que todo ser humano lo necesita. Debemos de establecer límites entre tu pasado y tu presente, tu vieja naturaleza y tu nueva naturaleza. Ahora somos todos de la nueva naturaleza, ¿o no? Tenemos que poner un límite. Muchas veces traemos cosas del pasado a nuestra vida nueva. Y dice, no recordando las cosas del pasado, porque ya eres nueva criatura. ¿Por qué? No podemos vivir del pasado, de lo que fui, de lo que hice. Dice que Jesús pagó el precio para perdonarnos y para vivir una vida libre. Ya no hay condenación. Ya tu vida es nueva. No podemos volver atrás, tenemos que poner un límite y no sobrepasarnos. Muchas veces queremos pasar el límite a la vieja vida y aparece el viejo hombre y aparecen la actitud y los comportamientos y los pecados que antes hacíamos. Tienes que poner límites, tú los pones. En Josué 24:15
por ahí. No veo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a qué Dios queréis servir. Ahí nosotros tenemos que poner un límite. ¿A quién queremos servir? ¿A qué Dios queremos servir? Como cristianos debemos de vivir vidas con límites sanos, lo que Dios quiere. Entendiendo que en estos son para limitar nuestra fe, ni tampoco son para limitar el poder de Dios, como dije antiguamente. Dios quiere romper los límites en el sentido cuando tú pones un límite a Dios. Ahí lo tenemos re claro. Ponerle límite a Dios, como dije anteriormente. Sino que Él quiere, quiere protegernos de daños y que nosotros caigamos en el pecado. La palabra de Dios nos ayuda a mantenernos en el camino correcto, en la verdad, en la libertad y en la paz. Los límites son decir no al pecado, no a la tentación, no a lo que te hace daño. Dios es un Dios, un Padre bueno, que por algo nos estableció y nos puso estos parámetros para el bienestar de nosotros, para la protección de la humanidad. Ahora nosotros decidimos si queremos vivir en los límites o queremos vivir lejos de los límites. Pero te puedo decir una cosa. Cuando Adán y Eva pecaron, todos sabemos que la relación con Dios se dañó, se fracturó. Eso pasa cuando los límites se sobrepasan. Relaciones deterioradas. ¿Por qué? Y vemos de que Adán y Eva sintieron miedo y vergüenza. ¿Qué les llevó a hacer ello? A esconderse. ¿Por qué? Porque sintieron miedo al escuchar la voz de Dios y que se dieron cuenta ahí de su desobediencia. Muchas veces no nos damos cuenta. Pero a raíz de eso, Dios creó un plan divino. Un plan divino. Y se centró en la redención de la humanidad. Atravesó de la muerte de Jesús, a través de la muerte de Jesús, para que nosotros podamos tener libre albedrío. No digo de que los límites solamente se quedaron en el Antiguo Testamento, no. En el Nuevo Testamento también Dios estableció límites. Por ejemplo, los 10 mandamientos también. Por eso nos dio la libertad de escoger. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú tienes que aprender a escoger. Y tal vez te voy a pedir que te pongas de pies. Y si Dios te ha hablado en esta mañana, yo no voy a hacer pasar a nadie aquí adelante, pero solamente levanta tu mano desde ahí donde estás y yo voy a orar por ti. Y yo te voy a hacer una pregunta. Tal vez hoy a lo mejor has venido y has llevado una vida en desorden, así como estaba el mundo cuando Dios creó el mundo. Si hoy has sobrepasado aquellos límites y te has avergonzado y te has escondido de Dios, o tal vez te apartaste y hoy has vuelto, el poder de la cruz trae restauración, trae perdón, trae redención solo cuando hay arrepentimiento genuino. Yo no sé tu vida. Tal vez por eso te digo, a lo mejor tu vida hoy en día está en desorden, en caos. ¿Por qué? Por no saber poner los límites en su tiempo. Pero te puedo decir, a lo mejor has vivido la vida loca, la vida desenfrenada, pero por eso existe el poder de la cruz. Pero para eso necesitamos arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestra vieja vida,
nuestra vieja naturaleza. Señor, me pasé no sé cuántos kilómetros de los límites y hoy estoy pagando las consecuencias feas. Y no solamente yo la estoy pagando, mi familia, por mi responsabilidad. Y Dios no quiere que nosotros seamos responsables y no le echemos la culpa a los demás, sino que nosotros somos responsables y tenemos que admitir: Señor, he vivido una vida loca, he vivido una vida en desorden, he vivido una vida fuera de los parámetros que tú estableciste para que yo pudiera vivir una vida en paz, en armonía, pero me he pasado 5 pueblos. Y en esta hora yo te voy a pedir, si tú quieres que oremos, que levantes la mano donde estás ahí. Levanta la mano. Porque hoy es un día, porque mañana no sabemos si estamos aquí. Y aprovechemos de arrepentirnos cuando podamos, porque nadie sabe el día de mañana si estamos aquí. Y el Señor quiere que nosotros vivamos esas vidas como Dios la estableció para vivir en armonía, en paz.